La idea perseguida en este videoblog es hablar del disquete de 3,5 pulgadas. Un consumible, un elemento de almacenamiento ya perdido con el paso de los años. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar esto que tengo aquí. Es una caja de disquetes auténtica, ¿vale? Es increíble, hasta hace no mucho todavía se utilizaban los disquetes de 3,5, no hace tantos años, no estamos hablando, pues hace 15 años, 20 a lo sumo, ¿no? Era algo común, era común comprar un portátil que tuviera disquetera, comprar un ordenador de sobremesa que tuviera disquetera. Ahora ya no vemos disquetera en ningún lado. Evidentemente las unidades flash fue el primer gran golpe para las unidades de disco flexible, ¿vale? Lo que conocemos hoy en día como pendrive. Empezaron con pequeña cantidad de espacio, hablábamos de megas, nada más, ¿no? Megabytes, ¿no? 64 megabytes, 128 megabytes, las primeras unidades flash, pero han ido creciendo, han ido evolucionando. Ahora hablamos de unidades flash de 64 gigas, de 128 gigas, además muy rápidas, USB 3.0, por ejemplo, ¿no? Y pues claro, esto se ha ido muriendo, esto del disquete flexible. Es una cosa que tenemos que tener clara. No solo eso, sino también el Internet, el estar conectados en todas partes, ¿no? El everywhere, estamos todo el día conectados en todos los lugares, ¿no? El cloud, gracias al Internet, ¿no? Del almacenamiento en la nube. O sea, ya casi no hablamos ya ni de pendrive, ¿no? Me voy a cualquier dispositivo y tengo ahí un cloud donde tengo todo lo que necesito, ¿no? Además con una burrada de gigas de capacidad, ¿no? Todos los disquetes pues fueron muriendo, ¿no? Pero el disquete flexible, concretamente quiero hablar hoy del de 3,5 de alta densidad, que fue el disquete más utilizado y más popular de todos los flexibles, porque se empieza a utilizar cuando se empieza a masificar la informática personal. Antes de este disquete se utilizaron otros. Tengo un artículo que se puede encontrar en mi blog Parcela Digital, en el mismo blog donde está subido este videoblog, ¿no? En ese artículo pues hablo un poco de todos los disquetes, ¿no? Muestro los que tengo, disquetes flexibles de 8 pulgadas, que era enorme, estamos hablando del año 80, disquetes de 5,25 pulgadas, ¿no? Que es el antecesor de este, ¿no? Y disquetes de 3,5, ¿no? Hablo de todo un poco de ellos, ¿no? Hablo en general, pero yo hoy me quiero centrar en este porque fue el más popular y concretamente en el de alta densidad, ¿no? Entonces esto parece ya una pieza de museo. De hecho, las nuevas generaciones no han visto nunca una de disco ni han visto un disco 3,5. Parece increíble, pero cuesta encontrarlos. Por ejemplo, el disco 3,5 de alta densidad, bueno, todavía se encuentra, ¿no? Pero encontrar, por ejemplo, uno de doble densidad, un disco duro de 5,25, uno de 8 pulgadas, es difícil de encontrar, ¿no? Pero bueno, yo aquí tengo esta caja, que es lo que os estoy mostrando, y ahora vamos a hablar un poco, ¿no? La voy a abrir, ¿vale? Esta caja, si abro, pues puedo sacar aquí, como vais a ver, pues un disquete de 3,5. Aquí lo tenéis, ¿vale? La mayoría lo habréis visto. Hará mucho tiempo que no utilizáis ninguno. Todos vamos con el pendrive. Para que nos hagamos una idea, un pendrive de 64 gigas, ¿vale? Equivale a 45.511 disquetes de esto. Un solo pendrive que ocupa mucho menos que esto. Equivale a 45.511 disquetes de este tipo. 3,5 alta densidad. ¿Vale? Quiero comentar un poco las particularidades. El disquete de alta densidad, después comentaré la estructura interna para dar un poco de conocimiento al respecto, ¿no? Pero lo primero que se distingue es por el HD, High Density, aquí se puede ver, ¿vale? Es un disquete que tiene dos agujeros, uno a cada lado. Este agujero es el de protección, aquí es donde se protege contra la escritura. Si se baja, ahora está, y se puede ver la luz a través de él, se puede ver al otro lado, ¿no? Está protegido contra la escritura, y si se tapa, no está protegido contra la escritura, ¿no? Esto dentro lleva un disco de vinilo, un material de la familia de los vinilos, ¿no? Que se puede ver aquí. Esta es la protección, ¿no? ¿Vale? La unidad de disco sujeta por aquí el disco y lo hace girar, ¿vale? Son discos que tienen dos caras, ¿vale? Pero no se le da la vuelta para leer por la otra cara, ¿vale? La unidad de disco ya tiene un lector que lee por la cara superior y lee por la inferior, ¿vale? Pero son dos discos de doble cara, ¿vale? Estas son las particularidades.
De este tipo de disco debemos de comentar que en el año 1984, sobre todo principalmente en el mundo PC, nació el disco que se conocía de doble densidad o DD, también conocido posteriormente como baja densidad, que era igual que este, pero con la mitad de capacidad. El DD, doble densidad o baja densidad, tenía 720 kilobytes, ¿vale? El de alta densidad se distingue por el HD, pero siempre por los dos agujeros. El de baja densidad, este agujero no lo tiene, ¿vale? También se distingue ahí, porque el HD se empezó a poner más tarde. Ese disquete nace en 1987, se hace muy popular con el famoso ordenador IBM PS-2, que es el primero que trae una unidad de disco de 3,5 pulgadas, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero ver, lo que quiero mostrar aquí es esto. Esta es una disquetera de 3,5, ¿vale? Y esta es una disquetera de 3,5 de alta densidad. ¿Qué significa que sea de alta densidad? Pues que puede leer discos de alta densidad de este tipo y formatearlos y trabajar con ellos, o también puede leer discos de baja densidad, ¿vale? Los de 720 kilobytes que no tiene este agujero y que no tiene la HD, ¿vale? Después veremos la diferencia interna entre uno de alta densidad y uno de doble o baja densidad. Cuidado que lo del doble es muy confuso. Cuando mucha gente cuando se hablaba de doble densidad lo asociaba al alto, al de alta densidad. No, el de doble densidad es el que se conoce como baja densidad. El high density, el de alta densidad es mucho más el del doble de capacidad, ¿vale? Esta unidad de disco que podemos ver, pues se insertaba el disco así, ¿vale? Y después ya está, y tenemos un botón de expulsión, ¿vale? Y la luz de cuando está leyendo, y este ya lee por la cara superior y lee por la cara inferior. No se puede meter el disco así, no deja, ¿vale? Hay unas muescas que impiden meterlo incorrectamente, ¿vale? Y después, en la parte de atrás, tenemos la corriente que se conectaba a la fuente de alimentación del ordenador y el cable del cable de la controladora, ¿no? Por aquí es donde fluyen los datos, que concretamente era de 34 pines, un cable ancho plano, aquí lo vemos, ¿vale? Esto sería, tiene muesca, esto sería, se conectaría así, ¿vale? Entonces, esto se conecta a la controladora de discos de la placa base, al conector específico de unidades de disco, y este, como ya he comentado, que es de 5 pines, 4 pines, perdón, este se conecta al conector de la fuente de alimentación, ¿vale? Un conector específico que tenía. Y ya teníamos, esto se va en la carcasa atornillado y ya teníamos una unidad de disco, ¿vale? Esto sería un poco cómo trabajaría, ¿vale? Después el tema de los discos, pues según fueron evolucionando los discos, originalmente eran caros, venía a costar cada disco virgen para grabar, podía costar, pues hablo del año 85, 86, podía costar casi las 1.000 pesetas, que era mucho dinero. 1.000 pesetas, 6 euros al cambio, en aquellos años era mucho dinero, entonces se miraba mucho por los discos y después tenían la capacidad que tenían. Originalmente, en 1987, tener 1.440 kilobytes de capacidad era mucho. Hoy en día no nos daría absolutamente para nada, pero en aquella época era mucha capacidad. Y según fue avanzando la informática, se fue progresando, se fueron haciendo mejores tarjetas gráficas, el software fue ocupando más espacio porque tenía mejor calidad gráfica y así sucesivamente, pues el disco fue perdiendo vigencia, ¿vale? Estas unidades de disco las hubo posteriores más modernas. Por ejemplo, compatibles con la de 3,5 existió las unidades de SuperDisk, la LS120 y la LS240, de 120 megabytes cada disco o de 240 megabytes cada disco. Pero no se llegaron a estandarizar porque entraron ya las unidades flash, que ocupaban mucho menos espacio, eran más fáciles de transportar y entonces pues no... Además, las unidades de SuperDisk requerían una... Pues digamos, vamos a decir que una estandarización. No era tan sencillo como el disquete que ya tengo, ya me coge todo, ¿no? No era tan sencillo y eran bastante caras, ¿vale? También existieron las unidades ZIP, que también alcanzaron 250 gigas, tenían originalmente 120 gigas, 120 megas, después alcanzaron 250 megas, pero no eran compatibles con la unidad de 3,5 y tuvieron unos años de vigencia bastante importantes, pero también desaparecieron, ¿no? Murieron con estos. Este es el disco que podemos decir el que más se utilizó, con el que más se trabajó en el mundo PC, en el de alta densidad. ¿Vale? Entonces llegamos al punto de que en aquellos años pues teníamos marcas tan famosas, aquí vemos, esta es una caja original de disquetes de 3,5 de Verbatim, que era uno de los fabricantes más famosos, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, si saco, pues vemos un conjunto de disquetes, voy a enseñar unos cuantos particulares, este sería un Verbatim de alta densidad, ¿vale?
Aquí tenemos, por ejemplo, un BASF, aquí se ve, una marca muy conocida, bueno, también de música, ¿no? Pero de consumibles de música y de audio y tal, pero bueno, en ordenador pues también se vendía mucho. Boeder también vendía de todo, tipo de periféricos y consumibles para el mundo PC. Este lo pongo curioso porque es un disquete ya de los últimos años transparente, donde podemos ver lo que es el disco internamente, ¿no? ¿Vale? Imation, un fabricante también muy conocido, ¿vale? Aquí tengo otro Imation en negro, Boeder, BASF, ¿vale? Aquí tenemos un montón. Imation, Verbatim, Imation, ¿no? Y Kao. Kao fue también un fabricante de consumibles de discos muy popular en aquellos años. Entonces, normalmente eran los disquetes que comprábamos, ¿no? Que venían en una caja de este tipo que te servía para guardar, mientras no tuvieras una de plástico o tuvieras un archivador lleno, lo que fuera, ¿no? Y eran cajas de 10 discos, ¿vale? Esto sería así un... Aquí, por ejemplo, habla de formateado para MS2 3.3 o superior. Te avisa, ¿no? Que era el último en su momento, ¿no? Pero después también, según fue avanzando la informática y se fue, cada vez la gente compraba más ordenadores y cada vez había más hogares con ordenadores, pues apareció esta caja que era muy habitual y muy común, que eran disquetes sin marca, que eran más económicos. Era una marca blanca, vamos a decir, ¿no? Entonces, la caja pues no pone nada. Vamos, así no pone un fabricante, eran más baratos, que al final, pues bueno, pues lo fabricaría algún fabricante importante que serían discos de este tipo. Vale, aquí destaco estos dos, VIP, porque son discos sin marca, que serigrafiaba una cadena muy importante que hubo en España de informática, de cadena de tiendas que se llamaba VIP, ¿no? Pero después tenemos pues estos no tienen nombre de ningún tipo, ¿no? Aquí otro de VIP, pero estos serían un poco los discos, ¿no? Los discos que comprábamos, ¿no? Entonces en aquellos años, pues bueno, el disco tenía un coste importante, se utilizaban muchos discos, porque podemos decir que pues tenía una capacidad interesante para aquella época, pero hacía falta comprar muchos discos y tener muchos discos. Cuanto más software tuviéramos, más discos comprábamos. Entonces al final las casas estaban llenas de disquetes por todos lados, ¿vale? Y lógicamente un disco de estos de alta densidad de 1440 kilobytes de capacidad, que era lo que tenía, ¿vale? Pues era 4 veces el de 5 1/4 de baja densidad o doble densidad, que tenía 360 kilobytes. Porque el de alta densidad de 5 1/4 pulgadas, el blandito, ¿no? Ese tenía 1220 kilobytes, se acercaba a este, mucho. Porque, bueno, tenía otra estructura interna interesante también. Entonces, pues eso es un poco así el resumen de lo que sería un disquete. Y ahora me gustaría pues pasar un poco a mostrar cómo es la estructura interna de un disquete de 3,5 de alta densidad. Aquí tenemos un gráfico de lo que sería la distribución interna en una unidad de disco magnética. No hablo de floppy o de disquete, hablo unidad de disco magnética. ¿Por qué? Porque este gráfico que vemos aquí vale tanto para unidades flexibles, ¿vale? Como discos duros, por ejemplo, ¿vale? Es válida para todos los tipos. Entonces después ya hablaré de las particularidades. Esto lo vamos a dividir en A, B, C y D. A es la pista, que es esto que vemos rojizo, ¿vale? Un disquete de 3,5 de alta densidad tiene 80 pistas de estas, ¿vale? Después tenemos B, que es el sector, esto que vemos en azul, ¿vale? Un disquete de 3,5 de alta densidad tiene 18 sectores, ¿vale? La intersección de cada pista con cada sector nos determina esto que vemos aquí morado, que sería un sector de una pista, ¿vale? Bien, entonces, si cogemos una calculadora, vamos a coger aquí y vamos a decir que 80 pistas por 18 sectores, tenemos 1440 sectores por pista, ¿vale? Es decir, tenemos 1440 sectores de pista. Eso es lo real, ¿no? Pero ahora, no tenemos que obviar tampoco que tenemos dos caras en el disquete, lo que habíamos hablado. No se le da la vuelta al disquete, pero tiene dos caras. Se lee por las dos caras. Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 2. Y ahí tenemos 2880. Vale. Bien. Esto es el disquete. Después aparece esto verde aquí. Esto ya no sería del disquete. Esto es lo que se llama un clúster,
¿Qué es un clúster? Una agrupación de sectores de pista. ¿Por qué? Porque esto es para los discos duros. ¿Por qué? Porque un disco duro, en función al tipo de partición, FAT16, FAT32, NTFS, y en función al tamaño del disco, tiene que agrupar los sectores por clúster. Y el clúster es la unidad de asignación. ¿Qué quiere decir? Que un archivo, como mínimo, va a ocupar un clúster. Supongamos, por poner un ejemplo, que en un disco duro el clúster son 3 sectores y ocupan 32 kilobytes, diciéndolo así a grosso modo, ¿no? Por lo tanto, por el hecho de grabar un archivo, aunque tenga 1 kilobyte, va a ocupar ese clúster entero, ¿vale? Por lo tanto, tenemos los 32 kilobytes del clúster ocupados, aunque solo tenemos uno. Por lo tanto, tenemos 29 kilobytes, 31 kilobytes que se pierden o no se pueden utilizar porque no se pueden asignar porque está ocupada la unidad de asignación, ¿vale? Eso es el clúster, ¿no? Cuanto más grande sea el clúster, al trabajar con archivos pequeños, más espacio desaprovechamos en un disco duro, ¿vale? Nosotros nos da siempre lo que ocupa el disco en función de los clústeres, pero después te puede calcular la realidad, porque en cada clúster no tiene por qué llenarlo, pero lo que falta por llenar no es asumible, ¿no? ¿Qué pasa con los disquetes? Los disquetes pasa lo siguiente. Coincide que como es algo pequeño y además una estructura idéntica y fija para todos los disquetes del mismo tipo, ¿vale? Coincide que un clúster es un sector de pista. Entonces, esto que vemos morado aquí en un disquete también es verde. Es una unidad de asignación y un clúster. Es una coincidencia por tamaño y tiene una capacidad de 512 kilobytes, medio K, cada uno de estos sectores de un floppy, ¿vale? Por lo tanto, si yo cojo y estas 2880 unidades de asignación o clúster que tengo en un disquete, los multiplico por 512 kilobytes, me dan estos bytes, 1.474.560 bytes. Esa es la capacidad total de un disquete, que si lo paso a kilobytes, tenemos los famosos 1.440 kilobytes de capacidad de un disco de 3,5 de alta densidad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia del disco de 3,5 de alta densidad con respecto al de 3,5 de doble densidad o también conocido como baja densidad? La diferencia no está en las pistas, tiene las mismas, 80, ni en las caras, tiene las mismas, 2 caras. La diferencia está en los sectores por pista, que el de alta densidad tiene 18 y el de doble densidad 9. Por lo tanto, hacemos el cálculo sencillo, 80 por 9 igual a 720, lo multiplicamos por las 2 caras, 1440, lo multiplicamos por 512 kilobytes cada unidad de asignación, nos da esto, que si lo dividimos entre 1024, tenemos los 720 kilobytes de capacidad que tienen los discos de doble densidad o baja densidad de 3,5 pulgadas, ¿vale? Esta es un poco la estructura interna de un disquete. Tenemos que diferenciarla, que no es igual que un disco duro. Un disco duro es más complejo porque el clúster abarca siempre más de una unidad de asignación, más de un sector de pista, pero en cambio en el disquete no. En el disquete cada clúster es un sector de pista y al ser clústeres de pequeño tamaño se aprovecha más la información. Si grabo muchos ficheros de poco espacio, se aprovecha mejor que, por ejemplo, en un disco duro que se perdería bastante espacio. Esto es un disquete desmontado. Aquí podemos ver, ya está abierto. Aquí vemos que hay una especie, como si fuera una especie de papel preparado pues para que limpiar un poco el polvo, ¿no? Un papel de protección en una cara y en la otra, ¿vale? Esta sería una tapa y la otra tapa, ¿vale? Aquí encima estaría la tapa metálica que permite abrir, ¿vale? Y esa tapa metálica lleva un pequeño muelle, aquí es minúsculo, casi no se ve. Es un muelle chiquitito que es el que permite hacer el gesto de que tiro para abrir, suelto y se cierra solo, ¿vale? Que solo la unidad lo abre y lo cierra, ¿no? Y dentro de estas tapas, protegido por estas especies de almohadillas, de esta tela para el polvo, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Aquí. ¿Vale? Aquí lo vemos. Vale. Esto sería el vinilo, el material magnético donde se almacena la información, ¿vale? Esto va aquí y esto iría así cerrado, ¿vale? Y aquí es donde se graba la información, ¿vale? Aquí está la división que acabo de explicar ahora. La división de pistas, sectores, clúster, ¿no? Va dentro aquí.
aunque nosotros pues no vemos nada, ¿no? Después esto, en los discos de 5 1/4, tenía una manera muy peculiar de detectar el sector 0. El sector 0 era un agujerito en el vinilo, hasta que lo encontraba. En estos pues no hace falta ese agujerito, porque aquí tenemos ya un elemento para posicionar y para situar el disco. Estas dos, tenemos aquí este elemento, esta ventanita, y este elemento que sería para girar el disco, ¿no? Esto sería. Pues esto es un disco por dentro, ¿vale? Esta es la parte, no tiene más. Es algo muy, muy sencillo. Solo tiene estas partes que vemos aquí. Lo tengo todo aquí, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? Estas partes. Muelle, chapita, las dos caras, las almohadillas en cada cara y el vinilo. No tenemos más en un disquete. Así de sencillo es, ¿vale? Esto es un poco lo que sería el disco. Lo voy a poner así un poco, acercarlo un poco para que se vea, ¿vale? Así de sencillo es. Ahora hoy en día pues las unidades flash lo que tienen son chips, son lo que tienen, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser pues una propia evolución tecnológica, ¿vale? Un disco duro es igual que esto, pero no es un material de vinilo así como estilo papel. Estamos hablando de materiales metálicos duros. Por eso de ahí viene la palabra disco duro, disco rígido, y disco flexible viene por esto. Aquí lo vemos. De ahí viene la palabra de que era un disco flexible, no de la carcasa exterior, porque mucha gente pensaba que el disco flexible era el de 5 1/4, porque era como cartón, no acartonada la carcasa, muy blandita, y en cambio el disco 3,5 era el rígido porque era duro. No, hablamos de lo que hay dentro. Disco 3,5, disco 5 1/4 es así, blandito, ¿no? Y el disco rígido ya son planchas, ¿no? Metálicas. Ya es otra cosa. Bueno, aquí estamos delante de un ordenador, es un 386 del año 1992, que tiene instalado, como se puede ver en pantalla, tiene instalado el sistema operativo MS2 622. Utilizo el ordenador para estas cosas con disquetes de 3,5 porque todavía tiene unidad operativa de disquete de 3,5 pulgadas y tiene un sistema operativo de 16 bits como es el MS2, ¿no? Que me permite ejecutar esas cosas antiguas, ¿no? Ya sabemos que el Windows 10 es de 64 bits y no permite ejecutar, sí tiene una compatibilidad con 32 bits, pero no permite ejecutar nada de 16 bits, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, podemos ver aquí, ¿no? Estoy en el disco duro, ¿vale? Y la versión del MS2, ¿vale? En las unidades de disco, normalmente en el MS2 antiguo se reservaban 2 letras para unidades de disco, la A y la B, ¿vale? Si tenías una o las dos, si tenías una era la A, si tenías dos era A y B, ¿no? Entonces este caso tiene 2 unidades, tiene una de 5 1/4 y tiene otra de 3,5, y la de 3,5 es la A, ¿no? Entonces si yo hago ahora un A2 puntos, paso a la unidad de disco, ¿vale? Y si hago un dir, veo el contenido que vemos que no está vacío, ¿vale? Hasta aquí es un poco el resumen, ¿no? Si yo me voy al disco duro y hago esto, CHK DSK a 2 puntos, puedo comprobar cómo está el disquete A, ¿vale? Después me avisa que puedo hacerle un scan disk, ya veremos lo que es, una utilidad más moderna para revisar toda la superficie, ¿no? Pero muy importante esta información, aquí me da los bytes totales de capacidad, que ya lo hemos sacado, cómo se calculaban cuando hemos estado viendo la superficie, el gráfico de lo que sería la superficie de un disco. Aquí me dice lo que están ocupando los 5 archivos que existen ahora mismo y lo que queda libre. Después, este es importante, me dice las unidades de asignación, era lo que hablábamos, ¿no? En un disco flexible, que no pasan los discos duros, la unidad de asignación es cada sector de pista y además, como son todos iguales, tiene la misma capacidad siempre, 512 bytes. Aquí no influye un disquete u otro, todos tienen lo mismo, ¿no? Que es medio kilobyte. Y aquí vemos el total de unidades de asignación, clúster o sectores de pista, que repito, los discos duros no tienen por qué coincidir. Normalmente un clúster son más de un sector de pista, ¿vale? En cambio aquí un clúster es un sector de pista. Y esto sale de calcular las 80 pistas por los 18 sectores por las dos caras, ¿vale? Que si lo calculamos, si lo multiplicamos por el medio kilobyte, tenemos los 1440 kilobytes de capacidad, ¿no? Y aquí tenemos un poco, pues, lo que sería los bytes libres pero esto ya es memoria RAM, no es el disco, ¿no? Entonces yo, pues, por ejemplo, ahora podría hacer esto. Podría hacer un format A y como el disco lo voy a poner un poco más arriba para que se vea mejor. A ver, format A. Esto lo que voy a hacer es borrar el disco, formatearlo, ¿vale? Como el disco ya tiene un formato previo, habría que ponerle el barra Q, se le puede poner el barra Q, que sería un formato rápido que lo único que hace es inicializar la tabla de particiones. Entonces, en realidad,
¿vale? En realidad no va a tardar mucho, lo vamos a ver ahora, o no debiera de tardar, claro, este equipo ya tiene unos años. Si el disco está bien, ¿vale? Tengo muchos disquetes, dando formato rápido 1,44, esto es importante, formato completado, ya está. Si no, se tiraría varios minutos, ¿eh? Bueno, la etiqueta volumen le puedes dar un nombre si quieres, ¿vale? Yo lo voy a llamar Manuel, si quieres, si no, no se le da. ¿Qué es lo que aparece? Desea usar el formato rápido, aquí me dice, ya se quedó vacío, me dice los 512 bytes, le digo, no quiero no hacer un formato rápido, y después aquí, si hago un vol, me sale el nombre, bueno, claro, estoy en C, perdón, voy a borrar, he pasado la A, le digo un vol, me dice el nombre que yo he puesto, que es Manuel, ¿no? Ese es el volumen, ¿no? Y después si hago un dir no hay nada ya. Antes había unos archivos, ahora no hay nada, porque acabo de formatear. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Hace muchos años, cuando empezaba esto de la informática personal a extenderse rápidamente por todos los hogares, los discos siempre venían sin formatear. Tampoco existía el formato rápido. Entonces, cuando comprabas tenías que coger primero los discos y ponerte a formatearlos. ¿Por qué? Porque había muchos sistemas diferentes. Es decir, existía el Commodore Amiga, que tenía su forma de grabar los disquetes de 3,5, existían los Apple, ¿no? Los Macintosh, existían los PCs, entonces no venían con formato. Tú ibas y a tu ordenador le dabas el formato en función a tu arquitectura del sistema y a tu sistema operativo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, pues todos esos ordenadores propietarios fueron desapareciendo, se quedó el mundo PC y el Apple nada más, entonces ya te podías comprar los discos formateados. Entonces ya te ahorrabas un trabajo, no había que ir de uno si compraba 100 discos, ponerme a formatearlos todos, ¿no? Era un lío bueno. No, y entonces ya como vienen formateados ya puedes hacer el famoso barra Q, que encima es más rápido. Porque si ahora nos pusiéramos a formatear este disco, así, sin más, ¿vale? Aquí puedo especificar una serie de parámetros, ¿no? Podría decirle forzar el tamaño, pues por ejemplo quiero formatearlo a baja densidad en vez de alta o a alta. Bueno, tengo una serie de parámetros, ¿no? Pero que al final si pongo este formata, aunque el disco no tiene mucha capacidad, si lo comparamos a cualquier unidad flash de hoy en día, le va a llevar un tiempo formatearlo, le va a llevar varios minutos, ¿no? Después antes habíamos visto el ScanDisk, ¿vale? El ScanDisk era ya una herramienta avanzada que apareció en las últimas versiones de MS2 que te hace un análisis más completo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, aquí dice que la tabla de asignación es incorrecta, ha encontrado ya es un disco antiguo, estos son errores lógicos, le digo reparar porque son errores lógicos, me los va a reparar, ya está corregido, la estructura de directorio, el sistema de archivo, y después puedo hacer una exploración de superficie. Aquí me dice que detectó todos estos bytes que eran archivos o directorios perdidos, le digo eliminarlos, al eliminar ese fichero me genera un fichero CHK con el espacio perdido. Al eliminarlo lo que estoy haciendo es recuperar el espacio, ¿no? Entonces ahora me está calculando y después haría una exploración de superficie. En una unidad de disco flexible o como en un disco duro puede haber dos tipos de errores. Errores lógicos con información perdida, cadenas perdidas o mal grabada o lo que fuera, ¿no? Que no es un daño físico en el disco, sino es algo que no quedó bien grabado y lo que se puede hacer es limpiar ese espacio para poder utilizarlo otra vez, asumiendo que vas a perder esa información, que de todas maneras ya la tienes perdida, o el daño físico, que haya un daño físico en una zona del disco y te lo marque como sectores defectuosos, entonces a partir de ahí, en el momento que encuentra un daño físico y lo marca como defectuoso, en esa zona ya no se puede grabar, ¿no? Entonces aquí ahora mismo pues está haciendo la exploración del sistema de ficheros para reparar ese daño que acaba de detectar, que sale aquí corregido, pero después entraría en la exploración de superficie, que llevaría algo más de tiempo, porque un disco duro lleva mucho más, por supuesto, que lo que hace es buscar esos daños ya de mayor gravedad, ¿no? Que no sería de extrañar que uno de estos discos que tengo yo por aquí, que tienen más de 30 años, tengo un montón de disquetes, 30 o 40, son todos muy viejos, pues tengan ya daños físicos, aunque sea de estar guardados, ¿no? Vamos a esperar a que termine aquí esta parte, a ver si podemos ver qué nos dice al final, ¿vale? Ha corregido el sistema de archivos y ahora estaría explorando la unidad A, lo que es la parte de la superficie. Aquí debería de preguntar siempre, que si le digo sí, efectuar la exploración, pues va a hacer eso, ahora lo vamos a ver aquí. Estos serían los 2847 sectores de pista o clúster, ¿vale? Va avanzando y los va a comprobar todos y aquí vemos una D,
que si alguno de estos aparece dañado, pues aparecerá marcado con una D. Por el momento no ha encontrado nada dañado. Esto es lo que más o menos se hace con un disquete, y no se hacía más en el antiguo MS2. Al final se introduce, después ya en el momento que tenemos la unidad A, pues podemos copiar cosas, grabar cosas, crear archivos en el disquete y ya está. No tiene más ciencia, ¿no? No es que fueran las unidades más rápidas del mundo, pero bueno, se podía trabajar con ellas. Lógicamente, hoy se encontraría completamente obsoletas esas unidades, ¿no? Vamos a salir un poco de aquí, que ya no queremos que nos chequee nada más, ¿vale? Vamos a darle, a ver si nos hace caso. Vale. Aquí nos informa de lo que ha corregido, ¿no? Dice 457 grupos perdidos se recuperaron como espacio libre. Ese es el dato importante. Si ahora nos vamos a la unidad A, ese es el dato importante, que ese espacio no recuperas la información, sino lo que hace es información perdida, que como está perdida, ese espacio ya no está accesible, lo que hace es recuperarlo en forma de un archivo, que después al eliminar el archivo, recuperas ese espacio que antes no tenías, ¿vale? Son los archivos de extensión CHK. Entonces al final, si hacemos un CHK de SK, estamos en A, por tanto nos lo hará la unidad, pues bueno, aquí nos dice que está todo bien, ¿vale? Esto es un poco, ¿no?, cómo se utilizaban los disquetes, ¿no? Después aquí, si yo, por ejemplo, voy a sacar un disquete, vamos a pasar a la unidad, ¿vale? Aquí tengo el disquete, voy a hacer esto, ¿no?, que sería aquí, perdón, ¿vale? He quitado este taponcito para que se vea. Esta es la protección del disco. Lo vuelvo a insertar, le digo, voy a la unidad A y me va a permitir leer perfectamente. Hago hundir, ya está. Me voy a la C, le digo format A:/Q, le digo que sí. Y ahí me dice, unidad A, error al escribir en las áreas del sistema. ¿Por qué? Porque lo dice aquí abajo, error de protección contra escritura. Lo acabo de proteger contra escritura. ¿Vale? Esto en las cintas de música, los musicasetes, ¿no?, las cintas de toda la vida, tenía una pestañita que había que romper. Entonces quedaba así para siempre, ya no se podía borrar. Entonces era cuando había que utilizar celo para taparla, ¿no? Esto lo mismo. Si ahora tapara con celo, podría grabar perfectamente. Si tapara esta parte de aquí con celo, ¿vale? Pero bueno, sin más. Y del disquete de 3,5, pues no hay mucho más que contar porque es algo relativamente sencillo, aunque hoy en día ya lo podemos considerar a las unidades de disco 3,5 y a los disquetes de 3,5 de alta densidad o de baja densidad, los podemos considerar como piezas clásicas, piezas de museo, las cuales pues son totalmente desconocidas para las nuevas generaciones.